cariñoso desde Murcia, desde Radio Vida. Un abrazo, soy Juan Carlos Parra y quiero compartir contigo agua viva, agua que me hace bien a mí, agua que me renueva, me refresca y espero que también a ti te bendiga el Señor a través de este programa de media hora aproximadamente. Lo puedes volver a escuchar en podcast, en YouTube, en nuestra app, por supuesto, Vida RTV Plus, descárgala de forma gratuita. Y en vivo, en radio y en televisión Vida, también en nuestras emisoras amigas Dynamis Radio y Onda Paz. Hoy traigo un tema basado en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Es el consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Efectivamente, vamos a hablar acerca de disciplina. Qué importante. Disciplina es dominio propio, gobierno de uno mismo o templanza también. Así lo llama la Biblia, el gobierno de uno mismo, el dominio propio, que no demonio propio, dominio propio o la templanza. Es curioso notar que es más fácil que nos disciplinen externamente a disciplinarse uno a sí mismo. Por ejemplo, nos disciplinamos en los estudios. ¿Por qué? Porque si no eres puntual para llegar a clase, no entras o te ponen falta, y si no estudias, evidentemente te suspenden. También nos disciplinamos para el trabajo. Si no llegas a tiempo, si directamente faltas mucho y no llegas, pierdes el trabajo. Y si no trabajas bien, si no eres disciplinado en tu función, evidentemente te pueden despedir. Y cuando se estilaba el servicio militar, ahora si estás en un cuerpo así como la policía o como el ejército, entonces allí cualquier fallo se paga caro, se aprende disciplina con trabajo, con calabozo si es necesario. Un hermano mío, pues le agarraron un poquito de manía y pasó mucho tiempo conociendo el calabozo allí en el ejército. Sin embargo, en la vida espiritual, el Señor no te castiga, no te quita la salvación, no dejas de ser un hijo adoptado por no ser disciplinado. Te tienes que autodisciplinar. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿La piedad qué es? Es una forma de expresar la vida espiritual, la vida piadosa, la búsqueda de Dios, tu relación con Dios. En esto no hay disciplina impuesta, aunque algún día, por supuesto, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que es el tribunal pues de la mayordomía. Daremos cuentas por cómo hemos administrado, ¿verdad? Y cómo hemos vivido también, y también de nuestra disciplina. Si hemos sido indisciplinados, tendremos que responder ante Él, porque eso habrá afectado diferentes áreas de nuestra vida, entre otras cosas la piedad. Pero en el reino de Dios opera la autodisciplina. Entonces Dios espera que maduremos, que nos disciplinemos a nosotros mismos para lo bueno, y que lo hagamos voluntariamente, que lo hagamos por sabiduría y por amor. O sea, tengo que buscar a Dios, debo mantener un ritmo. Toda la vida son ritmos, un ritmo también espiritual. Fíjate que para comer tenemos un tempo, tenemos un ritmo, para dormir, para trabajar, para la búsqueda de Dios, el congregarme, el servir al Señor. También he de incorporar un ritmo y una disciplina, una constancia en mi vida espiritual. El simple hecho de levantarme a una hora, ¿verdad?, para buscar la comunión con Dios, es más difícil, seamos honestos, que madrugar para trabajar. Porque tengo que ir al trabajo, lo pierdo, ganar el pan de mis hijos o de mi casa, pero no pierdo el amor de Dios si no he estado temprano con Él en la mañana. Él me sigue amando, Él sigue siendo fiel, aunque indudablemente afectará a mi vida. Igual dedicar tiempo para leer la palabra de Dios, para adorar al Señor, cuesta más incluso que hacer las tareas del instituto, del colegio,
porque normalmente nadie te va llevando la cuenta de cómo te congregas o no, de cuántos capítulos has leído de la Biblia. Eso eres tú mismo el que tienes que tomártelo en serio. El Señor te va a seguir amando igual, tienes su gracia, y gracia que es un don inmerecido, no es por mis méritos, por mi trabajo. Sin duda, eso va a estar ahí incondicionalmente. Pero hay una diferencia entre un cristiano disciplinado y un cristiano que no se disciplina a sí mismo para la piedad. Indudablemente salta a la vista. La vida de uno estará bien atendida, la vida de otro no. Es como aquel sabio, ¿no? que era un maestro judío y su discípulo no entendía el por qué tenía que buscar a Dios y disciplinarse para la piedad. Entonces simplemente decía, oye, Dios me ama igual y no creo que eso esté tan claro en la palabra. Entonces, deliberadamente, el maestro descuidó un huertito que tenían y fue a buscar fruto. Y el discípulo le dice, maestro, que no está bien atendido el huerto. No, me tiene igualmente que producir mis buenas patatas, y me tiene que producir mis lechugas, y me tiene que producir el fruto. Pero es ridículo, maestro, si no hemos cuidado el huerto, que ahora esperemos que nos produzca fruto. Pues igual de ridículo es que tú esperes un fruto en tu vida espiritual, una salud, un bienestar, si tienes descuidado tu huerto, tu comunión con Dios, tu piedad. Entonces sí hay diferencia entre un cristiano que se disciplina y el que no. El hacer estas responsabilidades espirituales es un acto de sabiduría, es parte de madurar, gobernarse a uno mismo. Es también un asunto de amor a Dios, al punto que quiero agradarle con mi obediencia, no tanto por temor al castigo, sino que, Señor, te quiero agradar haciendo lo que te agrada, que es vivir en una vida piadosa, en una vida de comunión contigo diariamente. Hay un texto en Proverbios que es muy interesante, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 9. El Señor nos invita a mirar la disciplina de la hormiga. Y te leo, dice, ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? He leído en Proverbios 6, desde el verso 6 al 9. Y subrayo esa parte, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor. O sea, lo curioso de la hormiga es cómo ella está disciplinada sin que haya un capataz que vigile su trabajo. Aprende de ella, dice el sabio al perezoso, aprende de ella. Aprende a ser trabajador laborioso y disciplinado. Disciplínate a ti mismo como lo hace la hormiga. Ahora, hay una buena noticia que quiero compartirte en cuanto a esto de la disciplina, y es ni más ni menos que el hecho de que ya tenemos en el espíritu disciplina. ¿Por qué? Bueno, dice que hemos recibido un espíritu de disciplina. Es segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo. Dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pues el dominio propio es disciplina. Hemos recibido un espíritu. Eso tiene que ver con dos cosas, que cuando crees en Jesús, la naturaleza de Dios es restaurada en ti. Es decir, el hombre caído no tiene el espíritu vivo
el ser humano ha perdido la imagen de Dios, que la vemos plenamente en Jesucristo. Pero al nacer de nuevo, es un despertar del espíritu, es un resucitar tu espíritu, que es a la imagen de Dios, que tiene de nuevo la gloria de Dios, y por lo tanto uno de los frutos del espíritu va a ser la templanza o el dominio propio. Pero por otra parte, en el espíritu somos morada del Espíritu Santo, y uno de los trabajos del Espíritu Santo desde adentro en nuestra vida, apuntando a mejorar nuestro carácter, es que el Espíritu Santo nos hace valientes, nos da poder, nos da amor, como dice la palabra, que Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. También dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y entonces me seréis testigos. Con el Espíritu llenando la vida de los discípulos, ya no tenían cobardía y enfrentaron el Sanedrín, enfrentaron la muerte, la persecución. Pero también el Espíritu Santo inflama en nosotros, aviva en nosotros el dominio propio, el gobierno. Él viene a reinar en nuestro corazón para que podamos vencer nuestra pereza o para que podamos vencer a nuestra inconstancia. Esto sirve para los que dicen, bueno, mira, yo soy así, por años he sido así, no lo puedo evitar, soy medio indisciplinado y poco bohemio. No. Eso es en la carne, pero no te identifiques ya con lo que eres en el pecado, porque el Señor te ha hecho alguien nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si todavía no eres una nueva criatura, este es el día, mi amigo y mi amiga, de que aceptes a Jesucristo. Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si eres nacido de nuevo, tienes una vida nueva y tienes un espíritu que se caracteriza. Una de las cualidades de ese espíritu es disciplinado, es decir, posee dominio propio, posee diligencia. Echa mano de ese recurso, echa mano de esa bendición. El apóstol Pablo pone algunos ejemplos para precisamente animar a su hijo espiritual, a Timoteo, en esto de disciplínate a ti mismo para la piedad. Leo en 2 de Timoteo 2, del 3 al 7, dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Y por último, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces fíjate que Pablo pone 3 oficios aquí que requieren mucha disciplina y diligencia. El deportista, el atleta, el soldado y el labrador. Aunque el contexto de estos pasajes tiene que ver más con el obrero cristiano y cómo el obrero cristiano legítimamente puede ser sostenido, pero los 3 oficios, soldado, atleta y labrador, son vocaciones que o eres alguien de disciplina, o eres alguien que tienes gobierno de ti mismo, de tu persona, de tus hábitos, o fracasas. Por ejemplo, el que se entrena como deportista, qué exigente en su dieta, en su descanso, ¿verdad? El deportista de élite, hay muchas cosas de las que se priva simplemente por recibir un premio humano. ¿Cuánto más nosotros tenemos? Dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo como mi esclavo. O sea, mi cuerpo no se va a enseñorear de mí, sino que yo lo disciplino, lo pongo como mi esclavo, y yo soy el que le voy a decir a mi cuerpo, ya, levántate, o no, ya, no comas de eso. El Espíritu Santo, créeme, está ahí para ayudarte en esa autodisciplina. A lo mejor el problema nuestro tiene que ver con el entretenimiento, que pasamos mucho tiempo con las series, con TikTok, o con Instagram, o con Facebook, o curioseando en la vida de otros. ¡Pum! Se nos han ido 2 horas en un pestañeo. Bueno, pues
el Señor te va a decir, vamos ya, aprovecha tu tiempo para otra cosa. Está bien un poquito de ocio o de esparcimiento, pero toma autoridad sobre tu carne, sobre esa curiosidad, sobre tu tiempo, toma autoridad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Busca el cuidarte. Curioso porque a veces los siervos de Dios sabemos cuidar a otros y nos descuidamos a nosotros mismos, ¿no? Y no podemos caer en ese engaño porque acabaremos que tampoco podemos cuidar. Si no sabemos cuidar a nosotros mismos, tampoco podremos cuidar a nadie antes o después. Es como un médico que hace todo mal, no sabe comer, no sabe descansar, vive desordenado, acabará enfermo, muriendo antes de tiempo incluso y no ha podido cuidar bien a otros porque él mismo ha descuidado su salud. Tanto el soldado como el atleta como el labrador viven en esa férrea disciplina para tener éxito en lo que hacen. Y nosotros también, como cristianos, si queremos tener una vida espiritual exitosa, que para mí eso es el comienzo de también una vida exitosa en el resto de las áreas, tienes que dejar de lado la fluctuación, la inconstancia, el ser almáticos. Ahora lo hago porque me apetece, mañana no me apetece. No, no es así, ¿verdad? Tienes que ir a trabajar, te apetezca o no. Tienes que seguir siendo padre y cocinar o madre y educar a tus hijos, te apetezca más o menos. Cuanto más con Dios, que lo amamos y que estamos apercibidos. Esto de buscar a Dios, dice, buscadme y viviréis, es un asunto que está en la raíz de la mayoría de nuestros problemas, el descuidar nuestra búsqueda de Él. Entonces recibe el consejo de Pablo a Timoteo. ¿Lo recibes? Yo lo recibo en este día. 1 Timoteo 4:7. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces he leído en 2 Timoteo que habla de los tres oficios. Del verso 3 hasta el 7 habla primero del soldado, luego del atleta, luego del labrador. Pero entonces en el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo. Él es nuestro modelo como hombre, como el varón perfecto. Su vida en la tierra fue la más importante de todas las vidas. Y estarás de acuerdo conmigo que ningún rey, ningún estadista, ningún científico, inventor, pensador ha tenido una labor más importante en sus hombros que la que tuvo Jesucristo. Porque sobre Él descansaba la soberanía, el reino. Le fue entregado por el Padre para salvar a la humanidad y para restaurar todas las cosas. Entonces, podemos afirmar que es el hombre más ocupado o con más responsabilidad de todos los tiempos. Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el Galileo. Sin embargo, es un poderoso ejemplo, Dios hecho hombre, en la forma en la que Él supo conducirse, supo caminar. Las huellas que dejó son para nosotros el norte siempre, son para nosotros el camino que debemos seguir. Si estudiamos su vida, especialmente me encanta el Evangelio de Lucas, vamos a ver cómo él sacaba tiempo para orar, siempre, aún en los momentos más intensos, en la recta final de su ministerio, pasaba vigilias con Dios, madrugaba para estar con el Señor antes que con los hombres. Y ha quedado eso claro en la Escritura. Por ejemplo, en capítulo 13, versículo 15 de Juan, dice, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho vosotros, también hagáis. Aunque se está refiriendo aquí al lavamiento de pies que hizo a favor de sus discípulos, pero lo puedes, este versículo, también aplicar a todas las áreas. Jesús es un ejemplo como hijo, como hermano. Jesús es un ejemplo como amigo, como predicador, como evangelista, como siervo de Dios, como hombre de carácter disciplinado. Él es nuestro ejemplo.
Dice también Pablo, poniéndose como un ejemplo ahora el apóstol Pablo, yo creo que podemos aprender mucho de él por el trato de Dios con su vida y la revelación que tuvo indudablemente de la vida cristiana. Y dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Fíjate cómo Pablo sabía que él podía descuidarse y él mismo, que era un heraldo, era un ejemplo, un maestro, acabar contradiciendo lo que había enseñado o lo que por muchos años había vivido. Gracias a Dios no fue así. Hay hombres en la Biblia que podemos estudiar y mujeres que tuvieron sus hechos primeros y hechos postreros, un punto de inflexión, un momento en el que perdieron el camino, dejaron su fidelidad a Dios. Pero no es el caso de Pablo. Él guardó la fe, guardó el testimonio hasta el fin. Porque lo más precioso que tenemos nosotros es el testimonio. Y le decía Pablo a Timoteo, guarda el depósito, cuídate. Mira, yo he corrido, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y me está reservada la corona que el Señor tiene para mí, pero no solo para mí, también para todos los que aman su venida. En este día, amigo oyente, querido hermano, querido radio escucha o televidente, si queremos avanzar un poco más y ser más como Cristo, más como Dios espera que seamos, hemos de vencer la pereza. Hemos de desarrollar disciplina, diligencia. ¿Estarás de acuerdo conmigo que el mundo está lleno de mediocridad y de negligencia en oficios, en responsabilidades? Nosotros nos tenemos que distinguir precisamente por ser diligentes, aplicados y de los que no se rinden, de los que cada día se quieren superar. Compito conmigo mismo por ser mejor de lo que fui ayer, hoy ser mejor. Aún dentro de la iglesia, tristemente, encontramos estos males de la pereza, de la negligencia y de la indisciplina. Pero dice también Pablo en Romanos capítulo 12, dice, no perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es un reto el que yo te lanzo hoy, de que también nosotros seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hacen falta millones de cristianos que como un ejército nos levantemos y con esa diligencia que es parte de nuestra formación, de nuestro ADN, de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, de lo que nos tiene que caracterizar. Así vamos a rendir al máximo y vamos a ir en una progresión hacia la excelencia. Nuestra sociedad requiere gente que lucha contra la negligencia y la pereza también, no solamente a nivel interno en nuestro mundo, que trabaja con seriedad, que se toma en serio la crianza de los hijos, que son líderes para un mundo caótico. De manera que pidámosle juntos al Señor, lléname del Espíritu Santo, Señor. Quiero estar ferviente. Y eso que he recibido, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, diligencia, disciplina, que esté avivado en mí. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú en este día nos dices, no perezosos en lo que requiere diligencia. Nos dices, como Pablo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Te mando un abrazo, espero que este programa te haya bendecido y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos también aquí en Agua Viva. Que Dios te bendiga.